Hola, hola. Buenos días a todos, a todas. ¿Cómo están? ¿Me escucho bien o no? ¿O no me escucho? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Anto. Muy buenos días. ¿Qué tal, Simón? Hola, hola. Ya, perfecto, se escucha bien. ¿Cómo estamos? Última clase del mes antes de irse de vacaciones o a un descanso. Sí, pues me imagino que con todo, vos estáis, sí. Ya, me imagino que han dado todas tus pruebas ya. Estamos, me imagino, sí. Oh, mañana es la última. Ya, perfecto. Ya, eso es bueno. Última comillas, claro. Sí, pues, porque después nos vemos en marzo con la A2 y una cachada de otras cosas. Ya, pero confío en que dentro de todo las cosas creo que van relativamente bien. No sé, yo revisé las pruebas del laboratorio, bueno, los ejercicios de laboratorio. Y no anduvieron nada mal. Así que en ese sentido, espero que haya sido una buena oportunidad porque veo que las respuestas fueron bien satisfactorias dentro de todas las cosas que pudimos hacer. Oh, sí, claro, los prácticos también son un tema. Bueno, ahí veremos qué tal. Oye, voy a empezar a compartir la pantalla. Voy a... Sí, desktop 2. Perfecto. Creo que... Ya, ¿se ve ahí una presentación o no? Es que hoy día va a ser muy sencilla la clase. De verdad tenemos como dos diapos. Así que no hay mucho más que hablar al respecto, así que hoy día no vamos a hacer piro, es solamente lo que nos mandó el profe Jorge, porque en realidad no se justificaba tanta parafernalia, pensando en que simplemente hoy día vamos a abordar prácticamente un puro ítem, ¿ya? Así que hoy día lo vamos a hacer muy sencillo y nos vamos a ir tempranito. ¿Dónde puedo poner que estoy estresado? Bueno, aquí hay algunas reacciones. Bueno, pueden poner un emoji aquí si es que ustedes quieren, aquí como en el chat, o me mandan un mensaje interno para saber más o menos cómo estamos. Pero bueno, puede ser un like o un dislike nomás. Y ahí ustedes verán. Puedo ver aquí las reacciones dentro del Zoom. ¿Ya? Partamos por eso, pues. Sí, me imagino que ya están varios ahí medio entre soñolientos, medio chatos, chatas ahí. De haber de todo. ¿Ya? Bueno, veamos un ambiente de clase, pues. Entretengámonos aquí un poquito con las reacciones del Zoom. ¿Cómo se sienten hoy día, chiquillos, chiquillas? Para saber cómo estamos en el ambiente de sala virtual. ¿Cómo se sienten? Manden ahí su emoji o alguna reacción. Yo estoy mirando aquí dentro del chat y también obviamente dentro de las reacciones que ustedes puedan tener. Hay una caladera ya, perfecto, muy bien. Ganas de vacaciones ya. Sí, perfecto. Muy bien, soñolientos algunos por lo que veo. Ya, puras ganas de vacaciones. Ya, entonces creo que hoy día en cierta manera vamos a suplir emoji de estrés. Debe haber alguno por ahí. Ya, hoy día lo vamos a hacer sencillo, ya, así que no se preocupen porque en realidad, oh, no sé si se escuchó mi gallito que anda dando vueltas por ahí. Ah, dormiste en el piso. Bueno, más de alguna vez puede pasar, ya. Bueno, avanzamos entonces. Se ve un ambiente de aula igual dentro de todo distendido. Me imagino que hay algunos que están ahí con algunos reparos, pero insisto, si estamos con la necesidad de terminar pronto por el tema de las vacaciones, bueno, sus deseos serán cumplidos porque hoy día la clase es muy sencilla, ¿ya? Bueno, chicos, chicas, es nuestra última jornada del mes previa a las vacaciones, así que, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a seguir complementando un poquito el tema de las ondas electromagnéticas y, bueno, si bien hay algunos detalles un poco más finos que abordar, quedarán para previo a la prueba y ahí vamos a ir complementando dependiendo de los seminarios que vamos a tener, ¿ya? Miren, algunos de los comentarios que salían en las diapos del profe Jorge, porque esto es literal lo que nos envió él, son algunos comentarios respecto de la luz, pero nosotros ya hemos hablado un poquito del tema del espectro electromagnético, que nosotros sabemos que existen, no sé, pues, los rayos X, no sé, tenemos rayos X, infrarrojos, ultravioletas, ondas de radio, etcétera. Tenemos un montón de esas cosas, pero en la luz visible
se nos hace la mención de que en este caso la frecuencia de esa luz es del orden de los 10 a las 14 Hz, más o menos. Eso es un datito interesante. Voy a ponerlo con F, ¿eh? La frecuencia. Aproximadamente el de la luz visible es de más o menos 10 a la 14 Hz. Eso es un dato después para poder comparar algunos resultados, pero es algo que solamente lo hago como mención, porque en realidad después cuando tengamos que comparar un poco más fino, vamos a entregar algunos rangos en algunas preguntas del dónde están el espectro visible, el espectro del infrarrojo, el espectro de las ondas de radio, etc. ¿Ya? Ahí como para tenerlo presente. Pero es importante saber que nuestros ojos ven a una frecuencia o reciben luces de una frecuencia del día a la 14 Hz. Eso es un dato ahí como para tener. Otra cosa importante, miren, una cosa que podemos conversar ya, que hemos hablado durante la clase anterior y hoy día complementamos un poquito, o un poquito más, es que por cada vez que existe una aceleración de cargas, es decir, si tenemos una carga, no sé, positiva, que puede acelerarse doblando o a lo mejor puede acelerarse aumentando o disminuyendo su velocidad, ¿ya? Hay distintas formas de acelerar, acuérdense que la velocidad es un vector, así que basta con que cambie para decir que se acelera. Bueno, por cada vez que una carga se pueda acelerar, entonces se va a emitir una onda electromagnética, ¿ya? A lo menos una, por si acaso, porque en realidad hay muchas otras alternativas, ¿vale? Bueno, y en el caso de que podamos analizarlo aún más fino, no olvidar que una onda electromagnética está compuesta por dos ondas, por así decirlo, ¿ya? Que una onda va en un sentido o ocupa un plano, que podemos llamar el campo eléctrico, y en el otro plano perpendicular se mueve la onda electromagnética. O sea, perdón, la onda magnética, perdón, ya, la fase magnética. Entonces, tenemos dos ondas que complementan la que vamos a llamar después onda electromagnética o la onda de luz, ya que en este caso son la sección magnética y la sección eléctrica, dependiendo obviamente del caso. Hasta aquí, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿No tan bien? Reacciones de Zoom, no sé, las personas aquí que estén más atentas. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Todo ok? Tenemos aquí buenas reacciones. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Parece que todo bien. Ya. Tenemos aquí algunos mensajes también por interno. Parece que estamos súper. Ya. Nos vamos a meter un poquito más fino. Una onda clásica, por si acaso no todas las ondas son así, pero una onda muy clásica, esta, la que tiene forma de sinusoide, se puede modelar, no se olviden que es un modelo, no es necesariamente la realidad, por eso les digo, esto uno lo ocupa para ajustar, se puede expresar de la siguiente forma, ¿ya? Con esta ecuación de acá, que ya vamos a entrar en detalles, ya no se preocupen de eso. Lo que vamos a hacer simplemente ahora es analizar la estructura de esta ecuación, donde U representa al vector que determina nuestra onda, es decir, vamos a poner un caso, están llegando algunas personas, si nosotros tenemos en un eje coordenado una onda así, bueno, nosotros sabemos que eso se modela, por ejemplo, a través de una función seno, más o menos, ¿ya? El cómo se ajustan estos parámetros, por ejemplo, no sé, supongamos que aquí está el punto inicial y nuestra onda puede haber partido así, o a lo mejor partió así, de hecho lo voy a poner acá, partimos arribita, no partimos abajo, o a lo mejor tiene una frecuencia un poco más marcada, no sé, algo más fino, voy a ponerlo así, ¿ya? Todos esos parámetros que definen la onda van a ser los elementos que están dentro de esa función seno, ¿ya? Porque acuérdense que el seno puede describirse con el parámetro que está, voy a ponerlo así, que está dentro de la función. Esto va a determinar la frecuencia, hacia dónde va, un montón de otras cosas, ¿ya? Las propiedades de la onda están más o menos acá, la mayoría. Y la otra propiedad que le hablamos también en la clase pasada es este elemento de acá que determina, si se acuerdan bien, no estoy seguro si lo recuerdan, pero determina la amplitud, sea en lo que sea que se esté midiendo esta onda, porque en el caso de que sea el modelamiento de la onda del campo eléctrico, probablemente esta amplitud va a ser medida en unidades del campo eléctrico. Si estamos modelando la curva que, ¿cómo se llama esto?, describe el campo magnético, probablemente esta amplitud va a ser descrita en términos de lo que es el campo magnético. A lo mejor aquí serían teslas y acá serían newtons partido en coulomb, por ejemplo, ¿ya? La amplitud va a determinar la unidad de medida en la cual estamos trabajando, ¿vale? Entonces tenemos amplitud, tenemos el seno, la función que modela, acá los parámetros de la onda, y este último que está acá,
es un versor que te indica hacia dónde va o hacia dónde viaja la onda. Por eso aquí sale una mención, dice, la expresión representa un campo, cualquiera, que viaja en el eje X hacia la derecha y que vibra paralelo al versor U. Miren, en palabras mucho más sencillas, el U es hacia donde se mueve. En este caso, por ejemplo, podría ser hacia acá va el U. Y si eso coincide con el eje X, ya qué bueno. ¿Ya? Qué bueno, pero esa onda se puede mover para cualquier lado. El versor U podría ser para cualquier dirección y sentido, cualquiera. ¿Ya? El profe Jorge pone esto aquí por lo clásico, solamente, porque nosotros en general analizamos las ondas moviéndose en velocidad a lo largo del eje X, como versor clásico, pero no siempre es así. ¿Vale? Entonces aquí estamos, pues. ¿Cómo estamos en esta explicación canónica? Chiquillos, chiquillas. La estructura de la ecuación. ¿Todo bien? ¿Más o menos? ¿Cómo se sienten? Bien, la ESPE, los demás. Darien, perfecto, muy bien. Todo bien hasta ahora, parece. Los demás, aquí tenemos un like. Bien. Nadie con dudas, de momento. Bueno, no me pregunten todavía por los parámetros porque eso está en la siguiente diapo. ¿Ya? Pero respecto al otro, supongo que todo bien parece. ¿Cierto? Ya, avancemos entonces un poquito más. Ya, aquí nos metemos un poco más de lleno. Vamos a determinar ciertos parámetros que son un poco más duros, matemáticamente hablando. Y dice aquí, imaginemos que una carga oscila con movimiento armónico simple en el eje de las X con una frecuencia igual a nu, ¿ya? N, ya. Bueno, en general no es muy intuitiva. Uno dice ya, la frecuencia es igual a nu. Los físicos en general nombran mucho más la frecuencia con nu, pero si es que no lo han olvidado, la frecuencia también se puede definir con la letra F, ¿ya? Que no está mal, no está mal. El tema está en que aquí, ¿cuál es la diferencia entre un entendimiento y otro, por si acaso, para que después lo vean cuando tengan que analizar algunos libros? En general, esta es una frecuencia angular. Uy. Aquí, angular. ¿Ya? Y bueno, ¿por qué uno lo llama angular? Porque probablemente esté asociada a algún movimiento circunferencial o un movimiento circular o está descrito en función de algo así, ¿ya? Y en cambio, la frecuencia con F es simplemente una frecuencia cualquiera. O sea, si yo estoy contando un tiempo, por ejemplo, cuántas pulsaciones ocurren en un cierto tiempo, etcétera, eso en general, una frecuencia muy general, se denota con la letra F, ¿ya? Pero ambos podrían significar lo mismo, ¿vale? Yo hago la aclaración solamente para que ustedes tengan ahí el reparo, en el caso de que en un libro salga descrito con la letra F y en otro libro pueda salir descrito con la letra nu, griega, ¿ya? Así que solamente hacer la mención, pero mencionar también que eso es simplemente una frecuencia. ¿Vale? Dice, luego la expresión de los campos en x, t, es decir, posición y tiempo, tú necesitas saber cuál es el valor que toma el campo. Voy a ponerlo así, voy a devolverme un poquito atrás para que se entienda mejor. Si tú tienes un eje cartesiano que está descrito así, ejemplo, como lo acabo de dibujar, que está horrible, ahí, ya. Entonces a nosotros nos importa saber, voy a ponerlo algo así, en este X, voy a poner que este es el eje de las X, ¿ya? Este es el X positivo. Hacia acá, en este eje X, ¿qué valor toma el campo? El campo eléctrico. ¿Y qué valor va a tomar el campo magnético? Nos interesa saber cuánto va a valer en un punto X, ¿ya? ¿Y por qué nos interesa saber eso? Bueno, porque estamos tratando de modelar la onda electromagnética, entonces nos interesa saber campo eléctrico, campo magnético, determinada cierta posición en X, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos esas dos expresiones que sabemos que modelan ambos campos, y uno dice, chuta, ya, pero sí, es súper sencillo, y efectivamente lo es súper sencillo. El campo eléctrico, que va a ser un vector, no olvidar, que puede ser para arriba o para abajo, dependiendo de dónde sean los ejes, y aquí podríamos tener el campo magnético que va, no sé, pues del lado al lado, acuérdense que son perpendiculares, ambos se modelan con una función seno, ¿ya? ¿También podría haber sido coseno? Sí, también podría haber sido coseno, no hay ni un problema con eso,
¿ya? De hecho, la función seno y coseno tienen un vínculo entre ellas dos, me imagino que lo han visto en cálculo, ¿ya? O sea, hay un desfase como ahí de pi medio dando vueltas. Entonces, no hay ningún problema con que modelemos la ecuación, o la forma del perfil de la onda con un coseno, con un seno, da lo mismo, pero clásicamente está descrito con un seno, ¿ya? Ojo con eso es clásico. ¿Qué más tenemos? Un campo eléctrico inicial o su amplitud, un campo magnético inicial o su amplitud, ¿ya? En ambos casos significa lo mismo. Lo único que cambia en un caso y otro, por supuesto, que son las unidades de medida. El campo magnético, o sea, el campo eléctrico se mide en newton per coulomb, el campo magnético se mide en teslas. Y además de eso, vemos que oscilan en ejes que son perpendiculares, que si lo recuerdan de la clase pasada, de hecho lo voy a poner acá, creo que lo tengo abierto. A ver. ¿Tengo aquí? Sí, lo tengo aquí. Si recuerdan esto de la clase pasada, que este es el documento que yo les compartí en cursos, aquí yo puse un pequeño torpeo, si lo recuerdan acá. No olviden que si nosotros tenemos una, ¿cómo se llama esto? Una onda moviéndose en el eje de las X, por ejemplo aquí, el campo eléctrico, uy, aquí igual bien, el campo eléctrico va a ir, comillas, en el eje de las Y's, y el campo magnético va a ir en el eje de las Z's. O sea, si este es C, este es E, y este es B. ¿Ya? De lo que habíamos visto en la clase pasada. ¿Por qué hago la mención? Porque en este caso está descrito clásicamente. Si se fijan, el campo eléctrico está oscilando en el eje de las Y's y el campo magnético está oscilando en el eje de las Z's. Pero eso, ojo, no siempre es así. No siempre es así. Acuérdense que nosotros teníamos el tema del E cruz B es igual a C, y etcétera, etcétera, y así todas las posibles combinaciones. Entonces, podríamos tener eso aquí, esto acá, como un torpedito. Este es el eje de las X, este es el eje de las Y, este es el eje de las Z, todos positivos. Y no olvidar que podríamos tener una expresión como esa, no sé, pues C cruz C es igual a B, y así sucesivamente con todas las posibles combinaciones. O E cruz B es igual a C, y así. ¿Vale? Chiquillos, chiquillas. Entonces, estas dos expresiones, ¿bien entendidas? ¿Estamos ok? ¿Sí o no? ¿Se entiende bien? Todavía no hacemos ni un ejercicio, pero estamos en la parte de comprensión. ¿Todo bien? Fabián me dice que sí. Los demás, tenemos un like acá. Perfecto. Los demás, denme feedback, please, para poder saber más o menos cómo vamos. Sé que hay algunos que están anotando, así que perfecto. 2, 3, 4. Ya, perfecto. Muy bien. Ya. Y nos metemos en los conceptos más finos, chiquillos, chiquillas. ¿Ya? Esto es lo más fino que podamos como hilar, y esto es prácticamente nuestra clase. Existe un término que es este de acá, que es el que compone obviamente lo que va dentro de la función seno o de la función modelante de la ¿cómo se llama esto? De la onda, y que lo vamos a llamar la fase, ¿ya? Es el término phi, la letra griega phi, la vamos a llamar la fase. ¿Y qué demonios define la fase? Observen esto, por favor. Siempre la fase va a tener un factor que pondera, que lo vamos a llamar ahora esto el número de onda, que está acá, pero este es el número de onda. Le voy a dar la interpretación al tiro de esto, pero a ver, ¿cómo lo pongo? Lo más importante de esto, voy a hacer un pequeño salto aquí, es que en la fase nosotros vamos a ver parámetros espaciales, ejemplo el X, parámetros temporales, el T, y un término de desfase, ¿ya? Voy a explicar cada uno de estos casos, pero lo importante es que la fase incluye, fíjense, información del tiempo, del espacio y del cómo esto se ajusta, que en este caso es la fase, la mini fase, por así decirlo, ¿ya? Es como el desajuste, ¿ya? ¿Por qué es tan relevante la fase? Porque nos va, como yo les había dicho hace un ratito, nos va a determinar las propiedades de esa onda electromagnética que nosotros queremos modelar. ¿Ya? Y para poder modelarla necesitamos parámetros del dónde está y el cuándo está, ¿vale? Y por eso siempre van a tener un X aquí y un T acá. Esos son parámetros, comillas, libres. O sea, usted va a tener que poner en esta fórmula después, supongamos que quiere saber el campo magnético, o sea, el campo eléctrico, en una posición X y en un tiempo T. Entonces, en la fase, usted va a tener que reemplazar el X y el T que le vayan a dar en estos puntos.
¿ya? Eso es lo importante. En la fase están los valores que reemplazar en términos del tiempo y el espacio, ¿ya? Eso es mi mención. Bueno, el X, en este caso, es la posición de donde estás midiendo el campo eléctrico o el campo magnético. Bueno, ese signo menos no lo vamos a explicar. Omega es la frecuencia angular, como ya lo habíamos visto, ¿ya? Asociado, por supuesto, con una especie de movimiento circular, que no vamos a entrar en detalles, pero con un círculo, acuérdense, oscilante, uno puede modelar un seno o un coseno, así que aquí como que hay algo que está relacionando los movimientos circunferenciales. Pero dejémoslo así, es como una especie de frecuencia de la onda que viene oscilando, ¿ya? Sale acá, frecuencia. T es el tiempo en donde estamos mirando el campo magnético, tiempo en donde estamos mirando el campo eléctrico, el campo magnético, el campo de lo que sea, ¿ya? Y esto en general se le llama, voy a ponerlo así, pucha, en realidad esto en general uno lo llama la fase chica, o el desfase, si es que lo quieren mirar así. Porque, bueno, ¿qué arregla esto? ¿O para qué sirve el delta? En general esto es un número dado, ¿eh? Pero cuando usted está modelando un campo, voy a ponerlo así, no sé, un campo eléctrico, como ya les había dicho hace un rato, la onda podría partir en cero, en la posición cero, no necesariamente parte desde el origen. Podría ser así, o al tiro voy con eso, Cami. O podría llegar así. Si se fijan, o partimos en cero, o partimos acá arriba. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? La forma, no sé, la forma más lógica es correr, por ejemplo, la onda más para allá o más para acá, dependiendo de si es que se ajusta o no se ajusta, porque acuérdense, estamos ajustando un modelo, ¿ya? ¿Y qué es correrlo más para allá o correr más para acá la onda? Bueno, agrégale una cierta cantidad delta de radianes para allá o para acá para que la onda ajuste bien, ¿ya? Y eso es todo. Por eso, en general, bueno, yo le digo de fase, en los libros lo van a encontrar como la fase realmente, ¿eh? Pero te da información respecto del cómo se desfasa la onda respecto del origen. Y respondiendo a la pregunta de la Cami, X es la posición donde tú vas a evaluar cuánto vale el campo magnético o el campo eléctrico. ¿Cachai? Es decir, voy a ponerlo aquí de nuevo, el campo eléctrico va a depender de dónde vas a evaluarlo en la posición X y a un cierto tiempo T. Voy a poner un caso, si tú tenías un sistema cartesiano aquí y tú tienes una onda o un modelamiento de una onda eléctrica acá, esto se mueve a lo largo de un cierto tiempo y a lo largo de un cierto X, voy a ponerlo así, ¿ya? Y que el X va a estar acá, algo así. Este es el X. ¿Cachai? Entonces tú pones el eje, o sea, pones el valor del X y este campo va a tomar un cierto valor aquí. Voy a poner que el campo eléctrico está por este lado. Entonces aquí se te ocurrió medir. Ya. ¿Cuánto vale ese campo en esa posición X y en un cierto tiempo, en el tiempo que sea que estemos buscando? Ya. Eso es lo que está determinando estas dos variables de acá. X es la posición, T es el tiempo. ¿Ya? Ahí sí. ¿Mejor? ¿No mejor? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto, no hay de qué. Ya, chiquillos, chiquillas, entonces, todos estos términos de acá reciben el nombre de la fase como top, pongámoslo así. ¿Ya? Bueno, ¿hay que aprenderse de memoria? Sí, idealmente sí. Porque en realidad este es un número bien importante y que si uno tuviese que escribir la fórmula completa sería algo así. E sub 0 seno de kx menos omega t más delta acá. Esa es la fórmula completa que está simplificada aquí, ¿vale? Y la que modela todos los campos en este caso. ¿Qué demonios es el número de onda? Bueno, quizá antes de entender el número de onda, vale la pena entender un poquito mejor la frecuencia, ¿ya? Si lo recuerdan, en términos estrictos, la frecuencia es el número de oscilaciones que ocurren en un cierto tiempo. Y uno dice, chuta, ya, pero ¿qué es una oscilación? Pensemos ¿qué es esto? No sé, siempre va a ser, la frecuencia te va a decir si ocurre una oscilación, en cuánto tiempo va a ocurrir esa oscilación, por ejemplo. ¿Ya?
Una oscilación, en términos como un poquito más físicos, puede entenderse como un giro, que en este caso son 2 pi radianes. Una revolución son 2 pi radianes, si lo recuerdan de mecánica, ¿ya? Entonces, el tiempo que transcurre no sabemos cuánto es, pero le podríamos poner tiempo t, que nosotros lo llamamos en mecánica como el periodo. 2 pi partido el periodo. O sea, ¿cuántos tiempos, voy a reinterpretar la frecuencia, cuántos periodos caben en 2 pi radianes, por así decirlo? ¿Ya? Este número de acá, la frecuencia angular, te está diciendo algo parecido. Parecido. Porque cuando tú escribes esta expresión, es como poner lo siguiente, que esto lo vimos en mecánica, acuérdense, cuando tenemos un movimiento circular, que aquí uno dice, ¿dónde está el movimiento circular? Ya, yo sé que es confuso esto, pero ustedes pueden imaginar algo rotando, algo girando, y eso va a ir modelando a lo largo del tiempo la función seno y la función coseno. Entonces uno puede mirar esto como un movimiento circunferencial, ¿ya? Entonces, el ómega, nosotros lo habíamos descrito como el 2pi por la frecuencia, que la frecuencia podría ser como esta frecuencia lineal, o el cuánto oscila la onda. El ómega que está acá se representa así, ¿ya? Y si ustedes se acuerdan, la frecuencia, la normal, es 1 partido en el periodo, y si se fijan, si yo reemplazo esto acá, el ómega termina siendo lo mismo que yo les acabo de explicar hace un rato atrás, 2pi partido en el periodo, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos asociando aquí? En realidad, lo único que estamos diciendo con esta frecuencia es cuánto o cuántos radianes se recorren en cierto tiempo, o cuántas vueltas has logrado dar en el tiempo de un periodo, ¿ya? Por esa razón, la frecuencia angular se mide en cuántos radianes recorriste en un cierto tiempo, ¿ya? Pero acuérdense que el radian es adimensional. Así que claramente esto podría ser entendido como un 1 partido en segundo, que eso es la unidad de la frecuencia, en este caso es el hertz. Radianes partido por segundo es lo mismo que 1 partido por segundo, y es lo mismo que segundo a la menos 1, ¿ya? Que son hertz, ¿ya? Solamente ponemos el radian acá para denotar que existe un vínculo con el movimiento circunferencial. Nada más, ¿ya? Y uno dice ya, ok, perfecto, no sé si se entiende bien el término, pero lo que aquí tenemos es cuántos periodos entran en 2 pi radianes de giro, por así decirlo, ¿ya? O de oscilación. Si lo piensan en términos como un poco más estructurales, esto tiene que ver con el tiempo. Es como, bueno, la frecuencia es un parámetro que está asociado al tiempo. ¿Qué demonios es el número de onda? Fíjense que el número de onda está asociado al espacio. El número de onda es lo mismo que la frecuencia, pero fíjense en términos espaciales. Te está diciendo, si yo lo escribo aquí, 2pi partido por lambda, te está diciendo cuántas longitudes de onda caben en 2pi radianes. Es decir, traducción un poco más sencilla, cuántas longitudes entraron o cuántas unidades de longitud entraron en una oscilación completa. ¿Cachai? Entonces, no estoy seguro si se entiende esto, pero fíjense que eso justifica también el por qué, al tener 2pi radianes, tenemos prácticamente lo mismo que en el sector de acá. O sea, esto podría ser 2pi radianes partido en lambda metros. Acuérdense que la longitud de onda se mide en metros. Y esto podría ser entendido como 1 partido en metro, 1 partido en metro, o lo que es lo mismo que metro a la menos 1. El número de onda, así como la frecuencia angular, te está dando información del cómo se mueve espacialmente la onda, ¿ya? Entonces, resumiendo este tema, el número de onda te da información espacial, la frecuencia angular te da información temporal, ¿ya? ¿Me doy a entender bien, chiquillos, chiquillas, o no? Del cómo se describe la onda, obviamente. O sea, tú no puedes saber cuánto es el campo en X o cuánto es el campo en el tiempo T si tú no tienes información del cómo se mueve en el espacio o de cómo se mueve en el tiempo la onda. Estos dos números te dicen cómo es el movimiento de la onda dependiendo del tiempo y dependiendo del espacio, ¿ya?
Traté de explicarlo lo mejor posible porque son dos características muy abstractas, pero no estoy seguro, chiquillos, chiquillas, si me di a entender bien. ¿Sí o no? ¿Cómo estamos? ¿O me caí? Vale, cayó. Creo que no me escuchan, o sí. Profe, sí se escucha. Ah, yo no me veo moverme. Estoy como medio pegado, parece. Voy a esperar un poquito a que esto se normalice. Sí, aquí me está reaccionando esto. Por alguna razón yo no veo el chat. ¿Ah? ¿Alguien que me pueda traducir? ¿Se entendió o no se entendió? No me veo moverme, ¿cierto? Sí se ve, profe. ¿En serio? Sí. Oh. Ya. Entonces veamos qué puedo hacer aquí con esto. Ah, sí, está medio laggy nomás. Ya, en el chat, ¿qué me dicen ustedes? ¿Todo ok o no todo ok? Porque no los veo. Está medio lagueado mi compu. ¿Sí o no? ¿Todo bien? ¿Alguien que me diga cómo estamos? Dos personas, por lo menos, dicen que sí se entiende. Ok, ya, no es la mayoría, pero ya. Ok. Bueno, mientras tanto se regula mi computador y asumiendo que están viendo los diagramas. ¿Se ven los diagramas o no? ¿Se ven los monos? Sí se ve. Sí, ya. Bueno, para cerrar, entonces nosotros conocemos ciertas relaciones válidas. De hecho, voy a borrarlo aquí. Aquí, eso. Esta relación válida es clásica porque sale de, ¿cómo se llama esto? Del cómo nosotros calculamos la velocidad de la luz en general, ¿ya? ¿Y qué más les puedo contar? Bueno, esto siempre hay que saberlo, por si acaso. Esto es una fórmula básica. Y además de esto, saber que como una formulación clásica también, la velocidad de la onda, que aquí, pucha, yo siempre he pensado que esta ecuación está como mal descrita, ¿eh? Porque uno debería decir que es la velocidad de la onda se mueve en una cierta velocidad a lo largo del eje X, ¿ya? Pero bueno, como es una onda electromagnética, pucha, uno podría llamarlo C. ¿Qué estamos diciendo con esto? La velocidad de propagación de la onda electromagnética está descrita como una velocidad en metros partidos por segundo y a lo largo del eje de las X en este caso, porque puede ser que esté en otro plano, ¿ya? Así que eso es todo lo que uno está describiendo en esta ecuación de acá. No se olviden que C, o la velocidad de la luz en el vacío, es 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Ya, por favor, en ese caso. Todos los valores que no correspondan a C es porque la luz se debe estar moviendo probablemente en un medio que no conocemos, o que a lo mejor sí conocemos, pero siempre va a ser menor que ese valor. ¿Vale? Hasta ahí, check con eso. Y no olvidar, por favor, esto es muy importante, son un set de ecuaciones que no siempre son muy recordadas, pero esta sí, quizá la conocen desde el colegio, donde la velocidad de una onda es la longitud de onda por su frecuencia, que aquí está diciendo exactamente lo mismo, exactamente igual, con la única diferencia que lo estamos reinterpretando así. C, que es la velocidad de la onda luminosa, en este caso una onda electromagnética, es la longitud de onda por su frecuencia, perdón, aquí es la letra nu, ¿ya? Es exactamente lo mismo, ¿ya? Es exactamente igual. Y C también puede ser obtenido como omega, que es la frecuencia angular, dividido por el número de onda, que en este caso es K. Esto fue una propuesta de Maxwell, por si acaso, por si es que no lo sabían.
Y Maxwell también interpretó lo siguiente, que esto también puede ser entendido como 1 partido por la raíz de la permitividad o la permeabilidad magnética versus la permitividad eléctrica, ¿ya? Para que lo tengan ahí en consideración, porque en realidad esta fue la primera vez, o con esta fórmula, fue la primera vez que se pudo calcular teóricamente la velocidad de la luz. De hecho, Maxwell fue uno de los primeros que lo hizo, así como predecir el valor de la velocidad de la luz sin un experimento dado. Bueno, a partir de esto, ¿ya? Y eso es todo, nada más. Estas unidades todas de acá dan en metros partidos por segundo. Necesito feedback aquí, chiquillos, chiquillas, porque estoy aquí con el tema de... ¿cómo se llama esto? Que está medio frameado aquí el computador. Así que necesito saber, chiquillos, chiquillas, si se entendió bien, para que nos vayamos al descanso. Y con esto ya estamos, en verdad, porque no tengo mucho más que mostrar. El resto es un ejercicio. Vamos a analizar un ejercicio. ¿Alguien me puede dar el feedback? ¿Todo bien? Todo bien, Todo profe. Todo Se correcto. entiende. Ya, chiquillos, chiquillas, entonces, démonos 10 minutitos de descanso, son las 9:10. Volvemos a las 9:20, ¿les parece? Voy a dejar aquí pausado esto y voy a dejar de compartir un rato hasta ver qué es lo que pasa. Y nos vemos en 10 minutitos, ¿ya? Vamos a ver cómo nos va con esto. Por alguna razón esta cuestión está como media laggy. Voy a conectar y conectar. Ahí sí volví. No sé por qué será que esta cuestión como que se framea. Ya. 9:20 nos vemos, chiquillos, chiquillas. ¿Dónde están los participantes? Nos vemos. Creo que estamos para volver, ¿cierto? Y nos queda nuestra última diapo, que en realidad es analizar simplemente un ejercicio para que podamos notar más o menos de qué se trata todo esto. ¿Ya? ¿Volvimos o no? ¿Estamos ok? Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, chiquillos, chiquillas, aquí, miren, todos estos parámetros, hasta la diapo anterior, todo tiene lógica y tiene algo de sentido dentro de todas las cosas que hemos podido conversar hacia atrás. Los números de onda, las frecuencias, el modelamiento en el seno, coseno, lo que sea. Ya, hasta aquí todo tiene un argumento que se ve relativamente lógico. ¿Ya? Pero aquí vamos a entrar en un pequeño problema, porque esto es una ecuación que, si bien yo puedo llegar y presentárselas, no tiene mucho sentido. ¿Ya? De hecho, no tiene mucho sentido porque esto es literalmente presentarles una fórmula que hay que aprenderse de memoria y fin del asunto. ¿Ya? Pero voy a tratar de darle un poco de sentido. ¿Ya? Un poquito de sentido. Miren, esta fórmula que está acá dice la intensidad de la onda electromagnética, dice medida en watts partido en metro cuadrado. ¿Ya? No olvidar, esto es watts. O watt. Lo voy a poner con ese, ya, es como el juguito. Será eso, ¿ya? El problema está en que uno dice, ¿y de dónde sale esta cuestión? Porque en realidad, ¿qué lógica tiene esto? No, yo me imagino que más de alguno de ustedes busca el sentido de alguna de las fórmulas para tratar de alguna manera también de aprendérsela, de encontrar algo, no sé, pues no es una cuestión de llegar y tragar expresiones. Bueno, les puedo ayudar un poquito en el sentido de que, a ver, una persona en el pasado, el señor Poynting, inventó una forma de agarrar esta onda electromagnética, que es la que ya venimos estudiando hace rato, no sé, voy a dibujarla así, que tiene una onda, una parte eléctrica y tiene una parte magnética, ya la vamos a dibujar así, media ordinaria, pero ya. Y este tipo logró asociar el campo eléctrico y el campo magnético de tal manera que inventó un pequeño vector que se llama el vector de Poynting, que es capaz de describir no el perfil de la onda, sino del cuánta energía acarrea la onda en cierto punto del espacio y el tiempo.
¿ya? El vector de Poynting, de hecho, lo pueden buscar después en Wikipedia. De hecho, yo tengo la ventana abierta aquí solamente para mostrárselos. Fíjense que es re curioso el cómo está descrito, pero se parece mucho a la expresión que nosotros estamos mirando ahora. De hecho, el que está aquí, el E por B, por así decirlo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿De dónde viene esta expresión? Esta expresión del tema de la energía que trae una onda electromagnética, viene descrito a partir del vector de Poynting, ¿ya? Así que en el caso de que ustedes quieran entrar un poco más en detalles o a lo mejor entender un poquito más de a dónde surgió esta cuestión, ya, vayan a buscar el vector de Poynting y se van a encontrar con una expresión muy similar. No es la misma, pero anda por ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Interpretativamente hablando, la intensidad de una onda electromagnética está relacionada con el concepto de energía. No completamente, pero sí, está dentro, ¿ya? Está como implícito. ¿Qué es este mu que está acá? Ese mu es la permeabilidad magnética, en este caso, del vacío, y que, no estoy seguro si sale acá, pero no, creo que aquí no. Sí, bueno, aquí la permeabilidad magnética del medio, que en el caso del vacío eran 4pi, que lo voy a poner acá para que no lo pierdan. Voy a poner otra referencia. Yo sé que esta cuestión está medias olvidada o cuesta un poco retroalimentarla, pero la permeabilidad magnética, si se acuerdan bien, en el vacío era 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro partido por ampere. ¿Ya? Es una constante, ¿no? En palabras sencillas, es una constante. ¿Y por qué hago esa mención, chiquillos, chiquillas? Porque yo sé, vuelvo a insistir, que más de alguno de ustedes necesita darle un sentido a la materia, palparla un poquito, antes de llegar y aplicarla, porque si no, no pueden imaginar los casos para aplicarla. Entonces, ¿qué les está diciendo la intensidad de una onda electromagnética? Entienda esa intensidad como esto, ¿ya? No es el que tan brillante es la luz necesariamente, ni no sé de qué color es, no, no. El concepto de intensidad, entiéndase así, como el campo eléctrico o la amplitud del campo eléctrico por la amplitud del campo magnético partido por 2 veces la permeabilidad magnética del medio que sea que estemos trabajando. ¿Ya? Como comentario interesante y que creo que vale la pena hacerlo, miren, vamos a hacer el ejercicio de acá de analizar cada una de estas expresiones para que vean en qué está medido. ¿Ya? Y por favor obsérvenlo bien porque en realidad es una cuestión interesante. Voy a ponerlo así. El campo eléctrico, ya, bueno, dígame, ¿en qué se mide el campo eléctrico? Reforzamos un poquito la materia. Unidades, por favor. ¿En qué se mide el campo eléctrico? Campo eléctrico, ¿eh? No magnético. Eléctrico, eléctrico. Vamos, chiquillos, chiquillas. No dije nada. Bueno, para después sí, pues. Ahí sí, sí. Newton, ay, dígale, profe. Dale nomás, Cami. Newton dividido a Coulomb. Muy bien. Newton partido en Coulomb. Entonces, ahí tenemos el campo eléctrico. Y ahora sí, Simón, el campo magnético, ¿en qué se mide? O los demás, ¿en qué se mide el campo magnético? Rápido, rápido, por favor. Eso, Tesla, muy bien. Perfecto, súper bien. Y vamos de nuevo a la referencia de, ¿cómo se llama esto? De Google. La permeabilidad magnética se mide en teslas por metro partido por ampere. Es decir, teslas por metro, todo eso partido en ampere. Si se fijan, los teslas aquí se van. ¿Ya? Y podemos hacer el siguiente ejercicio. Newton partido en Coulomb por, ahora voy a dar vuelta, ampere partido en metro. ¿Ya? Si me van siguiendo, ahí me dicen. El ampere, chiquillos, chiquillas, en términos de la corriente eléctrica, ¿qué es un ampere en unidades fundamentales? Esto es para el examen, para la prueba final, no sé. La corriente, ¿en qué se medía? En amperes, y el ampere era... Vamos, vamos. Muy bien, Connie, Fabián, perfecto, impecable. Coulombs partido en segundo. Muy bien, impecable, muy bien. Entonces reemplazo esta cuestión acá. Newton partido en Coulomb, por Coulomb partido en segundo. Bueno, aquí me va a quedar el metro por el segundo. Aquí está el Coulomb partido en segundo. Como ustedes pueden notar, el Coulomb se va
Y finalmente vamos a obtener una unidad de medida como esta, miren. Newton partido en metro por segundo. Y uno hace un arreglo medio truculento, porque fíjense aquí, acuérdense que el vector de Poynting, o lo que estamos viendo, es, ¿cómo se llama esto? Una representación de alguna forma de la energía. Entonces, si ustedes se percatan acá, podríamos hacer lo siguiente. Newton por metro, partido en metro cuadrado, o sea, multipliqué arriba y abajo por un metro, no ha cambiado nada. Fíjense que Newton por metro es Joule, y esto entonces sería Joule partido en metro cuadrado por segundo, que aquí está el watt. Watt partido en metro cuadrado. Entonces, si ustedes se percatan, la intensidad está diciéndote cuánta energía fluye en un cierto tiempo cuando la luz, por ejemplo, pasa por una cierta área. Son 3 variables, esto es como el calor específico, ¿ya? Así que ustedes tienen, no sé, masa, temperatura y no sé quién sabe otra cuestión. De hecho, era masa, temperatura partido por no. Uy, ahí tuve un lapso. Ya, bueno, lo voy a dejar pasar porque tengo un lapso aquí. Ya, en fin, energía en una cierta unidad de tiempo que pasa por una cierta área. Es decir, si ustedes tienen un fotón, aquí está el área, y viene un fotón y viaja por aquí, pasa a través de esta área, entonces, bueno, aquí se debe haber demorado un cierto tiempo en pasar de aquí para acá. Bueno, lo que estamos midiendo con la intensidad es cuánta energía fluyó en ese tiempo en que sea que se haya demorado en pasar ese fotón de luz por esa superficie que a nosotros nos interesa para poder hacer el estudio. No sé si me di a entender bien. Traté de ser lo más claro posible, chiquillos, chiquillas. Oh, David, ¿qué cosa que necesitas que repita? Ah, ya lo dije, ya, perfecto, muy bien. Ya, entonces, la intensidad, watts partido en metro cuadrado, pero no se olviden, por favor, es una unidad de medida de energía que ocurre en un cierto tiempo y en una cierta área de estudio, ¿ya? Y la potencia, que obviamente está medida en watts, fíjense que sale solo, aquí del entendimiento, la potencia en general se representa con la letra P, es I por A por el coseno de alfa, y uno dice, ¿cómo entiendo esto? Ya, si yo tuve una intensidad, ¿ya? Como la que sale aquí. A veces en los libros sale como irradianza también, por si acaso. Ya, y esa intensidad se calcula como, comillas, la cantidad de energía, llamémoslo así, no, pucha, no lo voy a poner con él. ¿Cómo lo llamo? Ya, lo voy a poner con palabras. Energía en un cierto tiempo por una unidad de área. Bueno, cabe de cajón el decir que esta es la potencia, entonces la intensidad debería ser la potencia partido en el área, ¿ya? Pero si uno quiere la potencia, entonces sería I por A, que es más o menos lo que está aquí, I por A. ¿Y de dónde salió el coseno de lo que sea? Ya, bueno, es muy sencillo. Si tú tienes, por ejemplo, un fotón que va a pasar por una cierta área, o varios fotones que van a pasar por una área que está así, ¿ya? En donde esto es perpendicular, la velocidad de la onda es perpendicular a la superficie, ¿ya? Fíjense que no va a ser lo mismo si es que ustedes giran un poquito esto, ¿ya? Esta área de aquí, la giran un poco en un cierto ángulo, donde vamos a generar una cierta discrepancia, aquí no son, de hecho no son 90, es un poco menos de 90, aquí hay un ángulo alfa, y fíjense que el fotón, o los fotones que están pasando por esa área, no van a tener el mismo impacto, por así decirlo. Y uno dice, ¿por qué? Porque en realidad la cara efectiva de donde está pasando este montón de fotones hoy día es más chiquitita. Es como poner un área más chica, pero derecha. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde sale ese coseno? Ese coseno es el ángulo entre el vector de velocidad y, comillas, el vector de área A. ¿Y quién demonios es el vector de área A? En general, el vector de área es el vector perpendicular a la superficie.
Entonces, si tú corriste la superficie de alguna forma o la inclinaste, como la puse acá, tú vas a tener un pequeño desfase porque ese vector de área, el perpendicular, va a estar para acá. Y este es el vector de velocidad. ¿Okay? Entonces, de hecho aquí lo voy a escribir bien. El ángulo alfa está ahí. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el ángulo alfa? Bueno, cuando ustedes ponen el coseno del ángulo alfa, lo que estás diciendo es, chuta, ya estoy poniendo un poquito de inclinación a esta superficie por donde están pasando los fotones o el fotón, y obviamente no es tan efectivo la energía que está trayendo la luz para pasar por esa área. Un ejemplo más sencillo, fíjense que el momento de mayor intensidad de calor llega como a las, no sé, 2 de la tarde, voy a poner un caso, que es cuando el sol está pero acá arriba de nosotros, pegado arriba. O sea, si la superficie fuese la superficie de la Tierra, los rayos de luz caen de lleno y por ende ese es el momento en donde nosotros tenemos mayor intensidad de la luz del sol y caen de lleno. Pero cuando el sol se empieza a ir para el lado, o sea, hacia el atardecer, los rayos llegan como de canto, de lado. Y eso hace que la efectividad de la energía que trae la luz no sea 100%, pongámoslo así. Eso es lo que hace el coseno. Atenúa esa efectividad. No sé si me doy a entender bien, chiquillos, chiquillas. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú inclinas o pasa un rayo de luz demasiado rasante, puede llegar a ocurrir que se te pierden ya rayos de luz y derechamente no te entra la misma energía. ¿Se entiende? Por eso sale, la potencia es I por A por el coseno del ángulo alfa, en donde el ángulo alfa está determinado por ese vector de A y bueno, la intensidad. ¿Ya? O perdón, la velocidad. ¿Se entiende, cierto? Ya, traté de ser lo más claro posible, porque con esos dos conceptos que parecían raros, no crean que son tan raros, igual son medios cotidianos y fáciles de entender. Y eso les va a ayudar a imaginar un poco después los problemas. Y el problema, para terminar, porque con esto nos vamos, dice, para cierta onda electromagnética que se propaga en el vacío en el sentido positivo de las X, la amplitud o valor máximo del campo magnético es 0.05 teslas. O sea, aquí uno identifica inmediatamente, perdón, este valor. ¿Sí se fijan? Ahí está, pero uno ya puede interpretar cierto tipo de cosas en los ejercicios, ¿cierto? Dice, calcule el campo eléctrico en X, T, aquí te dan el X y te dan el T, para, no sé, si no se olviden ahí del comentario que hizo Camila, que era el X, que era el T, bueno, me están pidiendo el campo eléctrico en una cierta posición y en un cierto tiempo. ¿Ya? Sabiendo que la fase es igual a todo este chorizo que está aquí, pero fíjense que le falta el X y le falta el T, ¿ya? Aquí está el X, aquí está el T, pero aquí se los dieron. Aquí está el X, aquí está el T, ¿ya? Y que el versor de campo magnético es igual a 0,0,1, es decir, el campo magnético va en la dirección de Catongo, ¿ya? Calcula además la intensidad de la onda electromagnética, ¿ya? Chiquillos, chiquillas, como les dije, íbamos a hacer solo una interpretación de esto. Fíjense que aquí las fórmulas son casi de memoria. Nosotros sabemos que el campo eléctrico o la amplitud del campo eléctrico es C por la amplitud del campo magnético. Fórmula dada. Además de eso, sabemos que la velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Y como ya conocemos el campo, o sea, la amplitud del campo magnético, lo ponemos aquí. ¿Ya? Multiplican esas dos cosas y obtienen la expresión para la amplitud del campo eléctrico, y como bien dijeron hace un rato, esto debería estar medido en newtons partido en coulomb. ¿Cómo estamos hasta ahí, chiquillos, chiquillas? ¿Se entiende la interpretación que voy haciendo? Para seguir más o menos el hilo del ejercicio. ¿Todo bien? ¿Ya? Oye, todos los ejercicios son prácticamente así, ¿eh? Son muy parecidos, así que si entienden este ejercicio bien, los otros deberían ser sencillos. Los más complicados quizá tienen que ver con el cómo uno entiende el producto cruz y toda esta cuestión que vimos la semana pasada, pero nada más. Y dice aquí finalmente, bueno, la fase entonces sería de 0.8, porque si ustedes reemplazan esto, vamos a verlo al tiro, de hecho lo voy a calcular, 2 por 10 a la 15
Lo voy a correr un poquito para acá esto. Para que se vean todos los números. 2 por 10 a la 15 por X, es decir, por 10 a la menos 15, por 1 por 10 a la menos 15, menos 6 por 10 a la 23, por el tiempo, que es 10 a la menos 23, que bueno, aquí ya el profe Jorge puso los números convenientemente. 1 por 10 a la menos 23 y más 4,8. Como ustedes pueden ver, da exactamente 0,8 y que es el valor que está aquí declarado. ¿Ya? Así que creo que andamos bien. ¿Cierto? Vayan dándome feedback. ¿Se entiende este último resultado, sí o no? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias, Fabián. ¿Los demás? Simón, perfecto, bien. Tenemos ya un poquito de feedback positivo. David, muchas gracias. Ya. El versor aquí es donde la cosa se puede complicar un poco. ¿Ya? Acuérdense, los problemas más complejos aquí pasan por la parte vectorial. Pero si ustedes se acuerdan de esto, miren, no olviden esta cuestión de acá. Este era el eje X, este era el eje Y, este era el eje Z, y ustedes no olvidar, ojalá de memoria, aquí estaba la velocidad, aquí estaba el campo eléctrico y aquí está el campo magnético. Y para allá vamos haciendo los productos cruz dependiendo del caso. Entonces, a mí me dijeron que la onda se propaga en el sentido del eje X, así que estamos bien, está en regla. Y dice el campo, y que el versor de campo magnético es igual a 0,01, así que el versor de campo magnético está justo alineado con el eje de las Z, así que sigue igual. Por ende, el versor del campo eléctrico necesariamente tiene que ir en el lado positivo de las I's, así que por eso da 0,1,0. Si es que ustedes quisieran hacer esta cuestión, probablemente habrían metido aquí B cruz C, o poner 0,0,1, si es que quieren hacer ahí el cálculo completo, y el C es 1,0,0. Y debería darles ese vector, ¿ya? Pero si no lo ven gráficamente o si no hacen el cálculo completo, ustedes elijan el mecanismo, pero todo calza, ¿ya? Todo calza. Así que ese resultado es correcto, ¿ya? El campo eléctrico está en la dirección del eje de las I's, ¿ya? Y finalmente dice esto, bueno, ocupemos la ecuación que modela el campo magnético, es decir, el vector de campo magnético es la amplitud del campo magnético por el seno de la fase, ya sabemos la fase, esto va acá, y esto va en la dirección J, porque ya lo acabamos de ver. Así que en la amplitud, que era 1,5 por 10 a la 7, que esto fue calculado según esta ecuación de acá, la amplitud, ahí, 1,5 por 10 a la 7, Newton partido en Coulomb, por el seno de la fase, es decir, 0,8, en la dirección del eje de las I's. Es decir, calculamos toda esa cuestión, no olvidar, por favor, con mucho cuidado, que ese 0,8 son radianes. Así que su calculadora debe estar en radianes, por favor, no se manden el condoro, dejarlo en grados. ¿Ya? Y hacemos ese cálculo, nos da 1,08 en la dirección de las I's y por supuesto en Newton partido en Coulomb, porque es la unidad de medida en la cual se mide el campo eléctrico. ¿Se entiende bien hasta aquí, sí o no, chiquillos, chiquillas? ¿Todo bien? Profe, no sé si, bueno, pasó lo mismo en seminario, bueno, en tutoría, que ¿Ya? haciendo ese cálculo en calculadora falta o sea, según yo falta un por 10 a la elevado a la 7, creo, porque al ¿Ya? menos haciendo ese cálculo da un número mucho mayor que el 1,08. Veamos. A ver. Lo tengo todo bien, Ah, después de claro, toda la me razón. Pues pasó lo no, mismo aquí la otra vez. falta algo, claro. Sí, de hecho aquí creo que falta algo. A ver, metámosla a la calculadora porque claramente aquí hay un problema. Toda la razón sí, pues de hecho ni siquiera coinciden los órdenes de magnitud, pues tenéis un 1,5 por 10 a la 7 y ¿de dónde salió un 1,08? Si el seno va entre 0 y 1. Imposible. Muy bien. Ya, entonces sería, hagamos el cálculo, 1,5 por 10 a la 7 y por no olvidar el modo de la calculadora, dejarlo en radianes, radianes,
Aquí sí. Por 10 a la 7 y seno de 0.8. Verifiquen si es que da. ¿Eh? Claro, efectivamente. Pues aquí tenemos un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro. Todas las razones. Muy bien, ¿eh? Impecable. Esto es 1.08 por 10 a la 7. J. Ahí sí. Esa magnitud, profe, esa magnitud sería la misma que se utilizaría en la fórmula de seno. Ya, acuérdate que lo que sale aquí en la fórmula de seno, esto es radianes. O sea, es adimensional en palabras sencillas. ¿Cachai? La unidad de medida está acá. Aquí, en este 1.5 por 10 a la 7, porque está acá. Eso es lo que le da la unidad al campo. ¿Cachai? Por lo menos de la ecuación que lo modela. Eso es. Eso es. La amplitud. Ahí sí, entonces, Anto. ¿Todo bien? Si esa amplitud se usaría A por seno de cada... Ah, claro. La A, esa A que está en tu ecuación, en este caso es E sub 0. ¿Cachai? Que es la amplitud del campo eléctrico, que es el campo que queremos modelar. ¿Cachai? Pero es exactamente lo mismo. Aquí es el mismo chiste, pero le cambié los... No sé, le cambié los personajes. Pero es lo mismo. ¿Ya? Veo que la mayoría estamos aquí en sintonía. Y entonces, para poder terminar, nos pedían, además de todo de este tema, la intensidad. Y si ustedes se acuerdan, la intensidad tiene fórmula específica, acuérdense, es el concepto de la energía. E sub 0 por B sub 0 partido en 2 veces la permitividad magnética, que en este caso podríamos considerar que es la del vacío. ¿Ya? Y eso es todo, porque de hecho E sub 0 lo tenemos. Vamos a calcularlo, para que no sea tan... ya, tenemos E sub 0, 1.5 por 10 a la 7, que era el resultado de acá, por el campo magnético o la amplitud del campo magnético, que era 0.05, y dividido por todo esto, 4pi por, bueno, 4 por 3,14 por 10 a la menos 7. Ya me da horrible. Ay, por 2, perdón. 2 veces eso. Y aquí tenemos 2,98, ahí está la cacha de ceros que me faltan, ya, 2,98. Aquí deberían haber 11 espacios, así que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, estamos perfectos. ¿Ya? Y como obviamente las unidades de medida están en teslas, newton partido en coulomb, lo clásico, esto queda medido en watts partido en metro cuadrado. Así que la intensidad es eso. Y estamos, pues, chiquillos, chiquillas. ¿Y el versor se sacó con la mano? Sí, o puedes hacer el producto cruz, como les había dicho aquí antes. ¿Cuánto valía U en el vacío? Acuérdate que, mu, era 4pi, lo voy a escribir. Mu en el vacío era 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro amper abajo. Ya, eso por 2. Pero para el producto cruz solo tenemos un versor, tenemos los dos. Acuérdate tanto, porque te dicen que la onda, no dice qué, Fabián, la onda se mueve en el eje de las X y te dicen que el campo magnético está en la dirección del eje Z. ¿Cachai? Entonces ya tienes los dos. Teniendo dos de estos ya podéis saber el tercero. ¿Cachai? Y esto lo puedes ver acá, que el profe Jorge lo puso así como un poco más explícito. El versor de B es este, y el versor de C es 1,0,0. Si quieres haces el producto cruz ahí, pero también puedes ocupar la regla de la mano derecha, o conociendo todo lo que vimos en la clase pasada. ¿Cachai? Y hay que echarle una revisadita un poquito a los contenidos. Pero estamos. Y esto sería todo. ¿Ya?
¿Alguna otra duda, chiquillos, chiquillas? ¿Algo más? Porque con esto estamos. Fue fin de la clase. Nos vamos casi 15 minutitos antes. ¿Todo bien? Desconecto, no desconecto. Tuvo 20, sí, perfecto. Ya, Profe, parece yo que voy. tengo una consulta. Dime, Cami. Es que no sé con qué propósito tuvimos que obtener el versor del campo eléctrico. No sé si es que no entendí en el Ah, enunciado si me lo piden. ya. Comillas, no te lo piden, pero sí te están pidiendo el campo eléctrico. Y como el campo eléctrico es un vector, ¿cachai? Tú debes saber en qué orientación se está mirando este vector de campo eléctrico, ¿cachai? Por ende, necesitas saber el versor del campo eléctrico, ¿cachai? De otra forma visto, es como que el campo eléctrico es la intensidad del campo por donde sea que vaya, es decir, etongo, ¿cachai? Ah, y en el caso de SJ Tongo, ¿Ya? am, Ese J tongo salió de acá, aquí, ya, allá. Ahora ¿cachai? sí, sí. Los ¿Sí? sonidos de la fórmula. Ajá, sí. Exacto. Y hay que acordarse esa cuestión porque acuérdate que hay muchas combinaciones. Aquí lo importante es acordarse de la clase anterior en donde yo les di esta trampita. Esto no lo incluye en la... Aquí les doy como el dato. Esto es marca registrada. Porque esto no sale en las diapos del profe Jorge. ¿Ya? Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes aquí es poner C, este es E, y acá está B. Y entonces tú aquí vas a conocer todas las relaciones. Por ejemplo, C cruz E, esto va siempre en esta orientación, ¿eh? C cruz E, podrías ponerlo así, es igual a B. O E cruz B es el otro. O B cruz C, no sé si se entiende la lógica, es el otro. Sí, sí se entiende. ¿Cachai? Ya, Y si acá lo está. hacen al revés, por alguna razón que no podría entender yo, pero ya, si lo hacen al revés, para el otro lado, por ejemplo, B cruz E, aquí entonces les da menos C. ¿Ya? Y así sucesivamente. E cruz C les va a dar menos B y C cruz B les va a dar menos C. ¿Ya? Pero ya ahí están las 6 posibles combinaciones de todos los posibles versores que podrían encontrar en alguna prueba o lo que sea, pero ahí lo sacan todo. ¿Ya? ¿No borré eso? ¿Qué cosa? Ya, pero si está en la clase, pues por último lo revisáis ahí, pues. Ahí está el... A ver. Eso, ahí. ¿Ya? Pero para no tener que aprenderse todas las cuestiones, porque en realidad... no sé, si bien hay algunos que son más matemáticos con toda esta cuestión y lo ven rápido, yo sé que eso no es la mayoría. Así que si aprenden ese mecanismo, ahí salen todas, salen las 6, mirando para un lado, mirando para el otro. ¿Ya? Muchas Ya, gracias, pues chiquillos, profe. chiquillas. Perfecto. Ya, la Cami fue la última, parece. No sé, ¿hay alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Porque ya con esto estamos. Para que vayan a Pero ¿de descansar. dónde sacó el mu? ¿De dónde saqué qué cosa? El mu. El mu, no, ese es un dato. Ese es un dato dado. El mu, este de acá, en verdad este de acá, es el que describí hace un ratito. En el vacío es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metros partido ampere. Eso es un dato. Hay que sabérselo. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Dudas, consultas, alguna cosita? Que ya terminamos. ¿Nada más? Parece que nada más. Ya. Voy a dejar de compartir. Ya, pues chiquillos, chiquillas. Entonces, vamos con nuestra jornada de hoy. Nos vemos después en seminario y estamos hablando, pues. ¿Ya? Por cualquier cosa, ahí nos estamos escribiendo. Ya.
Cuídense. Chao, Paula, que estés bien. Chao, Karina, Muchas nos gracias. vemos. Chao, profe. Se dio todo perfecto. Ah, profe, Está bien. gracias. Chao, Aileen, cuídese, que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chiquillos. Bye, bye. Chao, Thais. Darien.